todos, sean bienvenidos a La Puerta 2697, un podcast de la Biblioteca Pública José Luis Leal Sanabria. Nos encontramos transmitiendo desde la Casa de la Cultura Losita Ramírez en Acatic, Jalisco. Aquí también encuentras tu biblioteca, la biblioteca de todos ustedes. Los invitamos a descubrirla y a vivirla de nuevo. Yo soy Ruspo Alpater y en nombre de mi compañero bibliotecario Joel Robalcaba, que lamentablemente no nos pudo acompañar en este primer episodio por motivos de fuerza mayor, pues le mandamos un fuerte saludo, Jules, donde quiera que estés escuchando o viendo esto, un gran saludo. Y pues, damas y caballeros, vamos a abrir este primer episodio de este podcast de La Puerta 2697 con broche de oro, porque el día de hoy, para inaugurar este proyecto, se encuentra con nosotros un amigo nuestro, y les platico un poquito sobre él. Él es originario de Los Mochis, Sinaloa, pero ahorita está viviendo aquí en Acatic. Él ya nos estuvo contando, ¿no?, que a lo largo de su vida ha estado estudiando un poquito de soldadura, turismo, gastronomía. Ya estuvimos platicando, dice, pues cosas muy diferentes entre sí, pero que son cosas que él guarda, de las que guarda él conocimientos. Como dato curioso, damas y caballeros, él también, él es el editor justamente de este podcast, así que si tú nos estás viendo en YouTube o estás escuchándonos en Spotify o en otra plataforma de audio, es gracias a él. Es editor aquí en Casa de la Cultura y también edita este programa. Además de eso, también estuvo trabajando como asesor financiero en Afore 21 en Banorte. Y justamente a partir de eso queremos hablar un poquito con él, porque él viene a hablarnos sobre finanzas personales. Y pues sin más preámbulos, lo presento, damas y caballeros, con ustedes, nuestro amigo Efraín Laija. Efraín, qué gusto tenerte aquí, bienvenidísimo, ¿cómo estás? Gracias, bien, no, pues una súper presentación, hasta yo me emocioné. Sí, no, pues la verdad que pues te agradezco por prestar también este espacio y Un pues placer. es un gusto abrir con ustedes este nuevo proyecto, espero les vaya súper bien. No, eso es un gustazo y un honor para nosotros, ¿verdad? Pues ahora sí que este proyecto es también en gran parte tuyo, porque pues todo lo de postproducción va a estar detrás de ti. Y pues, o sea, ya ves que habíamos hecho un piloto y lo habíamos trabajado tú y yo. Y pues eso es un gusto, Efraín. Y pues, Efraín, yo te conocí como editor en un principio. Tenemos relativamente poquito de conocernos. Y yo te conocí primero por este lado de la edición, el diseño gráfico. Me dijiste que también has estado aprendiendo sobre producción audiovisual. Te conozco por este lado. Pero cuando te preguntamos, oye, ¿qué onda? Vente a grabar el primer episodio con nosotros, me dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hablar de finanzas personales. Entonces dices, ok, yo puedo ver que es un tema que a ti te late muchísimo. Y me gustaría que entráramos en la materia y que nos hablaras un poquito, para empezar, los que no conocemos sobre este tema, ¿qué son las finanzas personales? Sí, pudiera ser algo así muy versátil, ¿no? El cambio Sí, sí. de lo que tenías en mente. Pero precisamente por eso me gusta hablar de finanzas personales cuando hay la oportunidad, porque son muy interesantes, que es algo que todos vivimos el día a día y que pocas veces pues se pone sobre la mesa, ¿no? Ese tema. O, como tú dices, a veces sabemos muy poco, nunca nos hemos parado a pensar. Y pues básicamente las finanzas personales es eso, cómo usamos nuestro dinero, nuestro día a día, para los gastos comunes, como tal vez pagar una renta o la casa, el carro, la comida, irnos al cine o a donde sea, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cómo usamos nuestro dinero, pues son finanzas personales básicamente. Okay, pues cosa pues importantísima, ¿no? O sea, el punto que creo que es otra cosa que podemos estar hablando, ¿no? Porque hay muchas personas batallándole con el dinero y creo que es algo que puede ser de casi de todos los días, ¿no?
que de repente, sabes, que el dinero no me alcanza, que cómo es que voy a ahorrar, ¿no? Y ya lo estuvimos hablando antes de empezar el programa, también existen muchísimos tabús sí. acerca del dinero, ¿no? Y tú ya me platicabas, es que de dinero nadie habla, ¿no? Y sí se vuelve inclusive tema tabú, casi junto con muchos temas sexuales, ¿no? En las familias, que nadie lo habla, nadie lo toca. No sé si tú llegaste a vivir un poquito también ese tabú del dinero, o cómo viviste tú la cuestión financiera desde tu casa. ¿Hablaban contigo? ¿No te decían nada? ¿Cómo lo viviste? Sí, claro, pues mira, en mi caso, pues nunca tuvimos así como una situación muy precaria, ¿no? Económicamente. Una familia relativamente estable, pero sí, nunca se tocó así como el tema de, pues, las cantidades o ciertas cuestiones más específicas. Pero lo que yo sí recuerdo es que a mí desde niño se me enseñó como a administrarme, por lo menos. Uh-huh. Cuando tenía yo creo como 3, 4 años, yo ya tenía mi propia cartera. Me decían, mira, este dinero es para ti, tú sabrás qué hacer con él. Si te lo gastas ya no te vamos a dar en toda la semana hasta la siguiente. Entonces decía, no, pues entonces tengo que cuidarlo. Pero la verdad es que en la mayoría de las familias pues no es un tema que se les enseñe, ¿no? a los niños, y menos en la escuela. En la escuela lo menos que te enseñan es sobre cómo administrarte. Son otras materias las que sean, pero yo considero que debería ser algo fundamental enseñar desde pequeñitos cómo funciona el dinero, para qué sirve, qué es lo que le da el valor a ese papel, o el dinero que ahora es digital, cómo es, o que por lo menos se te abra la mente para que sepas cómo se mueve, pues, que no solamente es ganar más y ya, sino cuál es el fin que le vas a dar al dinero y qué opciones tienes. Entonces, pues yo nunca me había puesto así como más determinado a investigar sobre el asunto porque no lo necesitaba. Pero ya cuando ya te independizas, vives solo, estás a cargo ya de una familia, de una casa, pues sí o sí tienes que administrarte, tienes que conocer las opciones que hay, tienes que hacer que rinda, porque claro, ¿no? Aquí en donde vivimos, pues la situación económica pues no es igual tal vez a otros países que digamos la tienen un poco más fácil en cierto sentido. Okay. Pero aún así uno puede, tal vez aunque no tenga un salario o ingresos que uno espera, pero sí que te alcance para pues tus necesidades básicas, ¿no? Y tal vez un gustito o algo. Y que la cosa, no sé qué opines, pero todo gira en torno en que nos alcance, ¿no? Porque puede a veces ser el problema de algunas personas, o puede ser sí puede ser un problema que simplemente el dinero no alcanza, ¿no? O no se ajusta, o no esto, y que creo que el tener una educación financiera, el saber de finanzas personales, pues termina siendo muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, el hecho de no saber qué hacer con el dinero, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y que como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a utilizar ese dinero, no? Entonces, aquí el punto sería, ok, creo que sí es muy importante hablar de dinero y poder saber que pues, es importante voltear a ver y, ok, ¿qué onda con mi dinero? Pero ¿cómo lo haríamos? O cómo la gente puede aprender a utilizar de una manera mejor su dinero. Sí, pues el punto de partida, por así decirlo, es nuestra mentalidad, ¿no? De ¿para qué quiero yo dinero? O si tuviera más dinero, ¿qué haría con él? Entonces, pues pensar en que realmente el dinero es un medio, simplemente. Okay. El dinero es un medio para conseguir las cosas que necesitamos y algunas cosas que queremos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya esa perspectiva, pues uno puede pensar de una manera más calculada las cosas. Entonces, algo fundamental, pues es, ok, voy a anotar qué cosas gasto, cuáles son mis gastos,
y otro espacio donde anote cuánto es lo que yo gano. Entonces nada más es cuestión de sumar y restar. Y si en ese primer, digamos, como test que uno se hace, ve que está gastando más de lo que gana realmente, pues entonces es lógico que nos vamos a meter en problemas. Porque pues es algo fundamental. Nunca tenemos que gastar más de lo que ganamos. Y entonces cuando ya vemos una realidad de nuestras finanzas, entonces hay que ir cambiando aspectos de nuestra vida para poder disfrutar de la familia, de nuestros amigos, del trabajo, que el dinero no sea un tema de problema, porque ya lo vamos a tener pues asentado. Es como, digamos, que fuéramos al doctor y el doctor nos hace un análisis y ya entonces nos ajusta tal vez nuestros hábitos, la dieta, a veces hasta algunos los manda a un lugar donde estén al nivel del mar para que no les afecte en su salud. Entonces, si no tenemos una idea clara de nuestra salud financiera, entonces no vamos a poder adaptar nuestro estilo de vida a lo que realmente tenemos pues en casa. Entonces eso es algo muy importante, darnos el tiempo de sentarnos y analizar nuestra salud financiera, por así decirlo. Ok, en términos de, ok, a ver, esto es lo que yo gano, pero esto es lo que estoy gastando. Y ver, el propósito es que gastes menos de lo que ganas. Claro. Ok. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si resulta que estoy gastando más de lo que gano? Y ahí viene la deuda, ¿no? Y dije, caray, tengo mis deudas. ¿Qué hace uno con las deudas? ¿Qué hace uno con los gastos? Porque creo que ahí también entra un poquito, ¿no? Esto que mencionabas hace un momento antes de que empezáramos a grabar. ¿Qué onda con los hábitos financieros y con los gastos hormigas sobre todo, ¿no? No vendría a ser como que tal vez lo que puede estar mermando esta salud financiera, esta ecuación de suma y resta que mencionas. Sí, claro, es obvio que nuestros hábitos y nuestro estilo de vida pues repercute en cualquier aspecto, como en lo económico. Entonces, ya cuando tenemos un panorama claro de nuestras finanzas, entonces, como tú dices, ya podemos enfocarnos en a ver por qué está pasando esto, esta deuda que tengo, por qué es. ¿Es algo que necesito o que fue un capricho? O que fue para, no sé, un gustito que me di. Para aprovechar el Black Friday o el Buen Fin. Exacto. Entonces de ahí viene también que en nuestra cultura pues estamos acostumbrados a bonos chiquitos, ¿no? No importa que sean 60, pero los puedo pagar, ¿no? Pero a fin de cuentas eso perjudica tu salud financiera. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos gastos que no son necesarios y estamos aparte endeudados, pues entonces lo primero es irte a atacar las deudas, cortarlas de tajo, ¿no? Lo primero que hay que eliminar, ¿no? Sí, definitivamente. Lo primero que hay que pagar, ¿no? Sí, las deudas. Las deudas es algo que hay que tener bien controladas, porque si no, pues solamente gastamos más por algo que no era necesario tal vez, y aparte nos genera estrés. Sí. Y aparte de que las deudas no son, la gran mayoría de las deudas no es solamente la cantidad que debes, sino el interés que tienes que estar pagando, porque hay casos en los que a veces la cosa puede ser ya ir a tal grado que lo único que terminas pagando es el interés, y estás pagando interés tras interés y la deuda no baja. Entonces, como anotación, la deuda es lo primero que tienes que eliminar, ¿no? Sí, y ahí es donde se ocupa hacer un buen plan, porque pues no es fácil, ¿no? No es fácil estar con los gastos fijos, que también es otro tema, ¿no? Aprendí a identificar gastos fijos y gastos variables, tanto como entradas de dinero fijas y entradas variables. Un ejemplo, ¿no? Un gasto fijo, la luz, el agua, el internet, la renta, son gastos que sí o sí están ahí mes tras mes. Y un gasto variable puede ser que un día te vayas de paseo, o que un día a lo mejor te enfermaste y tuviste que pagar el médico, o algún imprevisto, algo pues que no todos los meses se gasta. Okay. Y de igual manera una entrada fija, pues tal vez si tú tienes un trabajo estable, donde siempre te paguen lo mismo mes tras mes, pues eso es fijo, pero tal vez otro mes, no sé, hiciste algún trabajo y te pagaron cierta cantidad, o vendiste algo que no usabas y te entró un poquito más de dinero, eso es variable.
Entonces ya cuando uno tiene todos esos gastos identificados y entradas, entonces ya uno puede ir viendo dónde puede ir moviendo el dinero para pagar las deudas, ¿no? Y hablando de deudas, es importante también pensar en la deuda como casi el último recurso. No deberíamos de pensar que un crédito es como una extensión de nuestro dinero, sino más bien si uno va a comprar algo a crédito es porque ya debería uno de tener ese dinero. Pero en ese momento decides no gastarlo todo. Porque si no, entonces cuando ya haces tu balance, pues pasa esto, que estás gastando más de lo que realmente ganas. Es como esa premisa de no gastes dinero que no tienes. Exacto. Solamente que seas una persona acá súper top, profesional, que le sepas muy bien a las inversiones o tengas un súper negocio y que te puedas endeudar, pero que tú tienes esa seguridad de que, o sea, puedo endeudarme, pero sé que eventualmente voy a tener ese dinero para poder pagarlo. Como si, por ejemplo, tú ocuparas o vendieras, no sé qué te gusta, bolsas, y que alguien te encarga 1000 bolsas, pero no tienes el dinero para tú comprarlas al mayorista, entonces te endeudas porque ya tienes la venta. Te endeudas, compras las 1000 bolsas, pero ya tu dinero está asegurado. Pero si quieres empezar tu negocio de bolsas y no tienes nada y te endeudas, compras las 1000 bolsas, pero luego no te va bien en tus ventas, entonces ese es el problema. Entonces la deuda es buena si la sabes utilizar también, pero ya para eso sí se requiere un poquito más de conocimiento, de experiencia. Y eso también nos lleva a algo muy interesante que casi nadie se nos enseña, que son las tarjetas de crédito, ¿verdad? No sé si tú tengas tarjeta. No. La verdad, fíjate, tal vez por desconocimiento, pero sí da, al menos a mí sí me da un poquito de respeto la tarjeta de crédito. Cuento con tarjeta de débito, pero de crédito no, por esta cuestión de que mis hábitos no son los más sanos financieramente, ¿no? Sí. Pero no, tarjeta de crédito no tengo y creo que sí sería valioso, pues, aprender un poquito. Sí, una tarjeta de crédito es una herramienta, pues, que, como dicen, una espada de doble filo. Si la sabemos usar, pues nos va a servir y si no, nos vamos a hacer daño. Y a mí, fíjate, te cuento lo que me pasó, de que yo hasta, no sé, hace unos 4 años, 3, yo igual pensaba que las tarjetas de crédito eran como hasta cierto punto malas. Por lo mismo, de la educación que uno tiene, que uno escucha, no, que esta tarjeta, ¿para qué la saqué? Que fue un problema grande que tuve, o ya quiero cancelar mis tarjetas, que no me estoy pagando intereses. Entonces yo estaba con la idea de que una tarjeta de crédito pues era pagar más por cosas que puedo pagar el precio real. Entonces yo decía, mejor ahorro y ya compro. Pero la verdad es que no es así. Tú puedes usar una tarjeta de crédito y pagar el mismo precio siempre y cuando lo pagues en el lapso que los bancos te dan. Por ejemplo, si yo quiero comprar un celular, ¿no? Cuesta 3,000 pesos. Entonces voy y la compro con la tarjeta, pero al mes ya tendría que estarlo pagando. Porque parece fácil, ¿no? O sea, como que, bueno, es que como tú lo mencionabas, ¿no? Teníamos como esa visión de que es que es peligroso, es muy malo, ¿no? Yo en algún momento lo llegué a ver como que, es una tarjeta con la que puedes comprar. Y es que se vuelve demasiado fácil, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, no sé si sirva, tú me dirás que conoces más sobre tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito creo que tienes que saber, cuando compras con una tarjeta de crédito, tienes que comprar a sabiendas de que cada compra que hagas es como el nacimiento de una deuda. Porque estás creando deudas cada vez que compras con una tarjeta de crédito, porque al final de cuentas, cuando llega la mensualidad, eso que tú compraste que parecía tan sencillo, parecía tan fácil, pues eventualmente lo tienes que pagar. Es solamente como que aplazar el pago, ¿no? Sí, exacto. Ese es el punto, que uno tiene que pensar en que lo que vas a pagar, aunque sea crédito, lo tienes que pagar en 20 días o 30 días. Entonces, si no tienes tú el dinero para pagar eso en ese plazo,
entonces no deberías usar tu tarjeta de crédito, porque entonces sí te va a salir más caro de lo que en realidad cuesta un producto, a menos que sea meses sin intereses. Hay cosas que puedes pagar al mismo precio en un lapso de 3, 9, hasta 12 o más meses sin intereses. Y es donde uno tiene que analizar las necesidades que uno tenga. Por ejemplo, puede ser que te acabes de mudar o independizar o vayas a comenzar incluso algún negocio y necesites un refrigerador o una estufa, algo que te vaya a durar mucho tiempo. Entonces, si tú lo compras a meses, entonces ya te ayuda. Te ayuda porque no tienes que pagar de un solo golpe ese producto y cuando finalice el plazo, es como si tú lo hubieras comprado el mismo día. El precio, pues, que te respetan el precio del día que lo compraste. Entonces es una ventaja, que hay cosas que puedes pagar a meses y no tienes que descapitalizarte, pues. O sea, quedarte sin dinero. Ok. Pues, Efraín, me interesa muchísimo esto que estamos hablando y para cerrar este primer segmento de este programa del día de hoy, me gustaría que el próximo segmento lo continuáramos con esto que tú mencionaste. Ok, si tú necesitas un refri, y tú usaste la palabra necesitar, que creo que dentro de las finanzas personales y para adquirir buenos hábitos, algo que no sé si estés de acuerdo conmigo, debemos de aprender a diferenciar cuál es la necesidad de solamente pues el deseo, ¿no? Que es donde, incluido yo también, podemos llegar a caer, ¿no? En esto de lo deseo o lo necesito. Lo vemos en el siguiente segmento. Y pues bueno, damas y caballeros, vamos a dar paso a un pequeño corte musical. Los dejamos con un cachito de esto que corre a cargo de la banda británica Kaiser Chiefs. El tema es del 2007 y se llama Ruby. No te vayas, estás en la puerta 2697. En un momento regresamos. Bien, pues damas y caballeros, estamos de regreso en la puerta 2697 después de esta canción de Kaiser Chiefs. Y pues bueno, retomando el tema, Efraín, nos quedamos en el segmento anterior con esa promesa de hablar sobre en lo que respecta a hábitos financieros, cómo darnos cuenta de si algo que vamos a comprar realmente lo necesitamos o solamente lo queremos, que creo que puede ser algo fundamental al momento de revisar en qué estamos gastando. ¿Estamos gastando en cosas que realmente necesitamos o que solamente son deseos y no son tan necesarios? ¿Cómo darse cuenta, Efraín? Sí, pues ahí sí varía mucho, ¿verdad? Porque cada quien tenemos necesidades diferentes, pero recomendaciones básicas es que, por ejemplo, si vamos a ir de compras, a hacer el mandado de la semana, pues ya tengamos una lista. En casa hacer una lista y atenernos a esa lista, porque cuando uno va sin planificar lo que va a comprar, en ese momento puede ser que sí, sea más bien un deseo que algo que necesitemos en nuestra casa. Y también recomiendan no ir con hambre, ¿no? A comprar comida porque todo se nos antoja y entonces es más difícil diferenciar qué es lo que necesitamos. Y eso hasta nos lleva a lo de poder planificar un menú semanal que nos ayude a gastar menos, comprar menos comida en la calle y ya si planificas bien tu menú, entonces sabes exactamente cuánto vas a gastar en alimentación por semana. O también si vamos un día y se nos antoja comprar algo, entonces si no estamos muy seguros, una probablemente es que no lo necesitemos, si no estamos seguros es que tal vez sea un gusto solamente. O darnos un respiro, salirnos de la tienda, dar un paseo, irnos a comer una nieve, algo y en ese momento pensar otra vez, ¿realmente lo necesito o nada más es que lo quiero? Y con eso pudiéramos ayudarnos a diferenciar un poquito mejor esas cuestiones. Sí, porque al final de cuentas creo que el, el, el no poder discernir de momento pueda que a lo mejor nos juegue a contra, ¿no? Y lo digo muchas veces también pues desde el ámbito personal, ¿no? ¿Cómo podemos caer con compras impulsivas que a veces no necesitamos? Solamente lo deseamos y a veces el deseo como que termina ganando, ¿no? Y es ahí donde podemos quedarnos con, ok, a ver, ya me gasté
en esto que no necesitaba ya caray. Y se me vienen los pagos y se me vienen las deudas y ya no tengo nada, ¿no? O sea, y es ahí donde puede haber, ¿no? Entonces, Efraín, ¿se trata también de hábitos? Claro, claro, pues los hábitos, algunos son costosos, incluso hay hábitos muy perjudiciales, ¿no? Como fumar, por ejemplo, sabemos todos que es perjudicial para la salud, pero como ya es un hábito, no es algo que estemos pensando, solo se hace. Pero ese hábito pues cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta salud, cuesta vida. Entonces es donde uno tiene que pues sí hacer un gran esfuerzo, sobre todo con los hábitos, porque es muy difícil cambiarlos o quitar un hábito. Es sumamente difícil, pero si tenemos una buena motivación lo podemos lograr. Puede ser parte también como, ¿no? Ir revisando, ¿no? En qué cosas estamos gastando y cómo podríamos reducirlo, ¿no? Porque tú lo mencionabas al principio del podcast. Sería lo más recomendable para empezar, pues sería hacer una lista de cuánto ganamos y una lista de en qué cosas gastamos, ¿no? Y que creo que para ese tema vamos, ¿no? La cuestión del ahorro, ya me lo mencionabas hace un momento antes de comenzar a grabar, es que es el pilar fundamental de las finanzas, ¿no? El buen ahorro. Y a veces, tal vez para empezar a ahorrar, pues podría ser útil en ver en qué cosas sí puedo dejar de gastar, ¿no? Sí, y ese es un hábito muy importante, el ahorro. Ese realmente sí es un hábito. Y si no lo tenemos, pues hay que comenzar. No necesitamos ganar mucho o ahorrar la gran cantidad. Con que ahorremos una cantidad, pero constante. Que sea ya de nuestra vida, pues. Que cada semana siempre ahorras. Que no pase ni una semana sin ahorrar. Y puede ser a veces un poquito, o sea, creo que ahorrar es como de esas cosas que se dicen muy fácil, pero que al momento de querer hacerlas puede ser como muy, muy difícil, ¿no? Porque luego cometemos como que algunas cuestiones con el ahorro, que a veces es un poquito difícil, ¿no? Me llama la atención lo que decía Sofía Macías en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, eh, que justamente para grabar este podcast dije, bueno, quiero aprender un poquito, me di a la tarea más o menos de irlo leyendo, y menciona una regla que ella tiene, y seguramente los que han leído ese libro pues se la saben de memoria, que es el quítenme lo que me lo gasto, ¿no? Que ella dice, o sea, tú quieres ahorrar, pero a veces el error que algunos caen, y ella relata varios errores que hay con la cuestión del ahorro, y uno de ellos es esta cuestión de, ok, queremos ahorrar, pero queremos ahorrar lo que nos sobre, ¿no? Ya que lo que me sobre lo voy ahorrando y lo voy guardando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que junto con estos gastos hormiga, con estos gastos deseos que no son tantas necesidades, pues se nos termina acabando el dinero y llega el final del mes y no nos queda nada para ahorrar, ¿no? Entonces ya no ahorramos nada. Entonces ella menciona que lo primero que tienes que hacer cuando ganes algo es ahorrarlo, es irte y guardar. Lo primero que tienes que hacer antes de repartir, antes de designar este dinero es para esto, este dinero, ok, ¿cuánto dinero vas a ahorrar? ¿Cuánta suma? Okay. Y ella recomienda que lo primero que debes de hacer pues es justamente eso, ¿verdad? Junto con otras cosas, ¿no? Ella pues en su libro maneja muchos errores, menciona muchos errores sobre el ahorro, y maneja también algunas otras tácticas, pero así de paso se me ocurrió mencionar esta. No sé cómo lo veas tú. Sí, no, es sumamente importante. Tenemos que ver el ahorro como algo fijo en nuestro presupuesto, por así decirlo. Tener ya cierta cantidad destinada. Algunos recomiendan el 10% de lo que ganas, algunos el 30%. Ese porcentaje pues ya va a variar, depende de nuestra situación. Pero lo que sí es que fijo hay que tener una meta de ahorro. Y también algo que nos va a ayudar a motivarnos para hacer ese esfuerzo de ahorrar algo,
pues es tener objetivos. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer ahorro que hice fue para comprarme una lámpara de lava. No sé si las conoces, Sí, las sí, lámparas. clasiquísima Sí. de películas, de un Sí, montón de entonces cosas. a mí me entusiasmaba mucho pues tener una. Tenía yo creo como, no sé, unos 10 años por ahí. Y entonces me dijeron, pues ahorra. Y bueno, entonces sí me puse la meta de donde pudiera, ahorraba. Hasta que ya conseguí el dinero, la compré y pues me sentí con satisfacción. Entonces dije, pues pudiera hacer esto con otras cosas. Y entonces desde ahí me puse esa meta, ¿no? De ahorrar el mayor tiempo que creo que he estado ahorrando, tal vez así con un objetivo claro, han sido por 2 años tal vez. Y también después de los 2 años ver la cantidad que juntas, pues como que te dice, mira, sí se puede. Entonces ahora pues ya es parte de mi vida, ya siempre estoy ahorrando. Lo volviste ya Un algo hábito. tuyo, un hábito tuyo. Exacto. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de la lámpara de lava, me vino a mí también un recuerdo de un ahorro que fue muy satisfactorio también para mí. Yo tenía también como unos 13, 14 años. Entonces, yo dije, ok, en un momento me entró esa curiosidad de, oye, ¿y si aprendiera a tocar guitarra? Pero ocupaba una guitarra. Y entonces, pues yo no tenía ni idea de cómo, ¿no? Entonces, también apliqué, ahorra, ¿no? Y entonces agarré un bote de crema y ahí le puse con cinta, ¿no? Guitarra, ¿no? Y le empecé a meter ahí, ajusté una buena cantidad de dinero y me hice mi guitarra y fue un ahorro que me llevó a algo que ya después pues aprendí a tocar guitarra y el tocar guitarra pues me trajo experiencias y sí marcó como un antes y un después, que si no me hubiera dado la tarea de ahorrarlo, seguramente mi papá no quería que tocara guitarra, ni mi mamá decía, ella lo veían como un gasto innecesario. Entonces, al final ese ahorro terminó siendo casi como una inversión, porque al final el hecho de tocar guitarra, quieras que no indirectamente, hizo que yo estuviera aquí, porque pues me involucró un poquito con los medios, me involucró un poquito con el arte y estamos aquí. A lo que me lleva a lo próximo, ¿no? O sea, creo que lo importante y haciendo conexión con todo lo que hemos estado diciendo, algo importante es conocer bien cómo gastas, ¿no? O sea, saber cuánto ganas, cómo estás gastando lo que estás gastando, controlar un poquito esa comprititis aguda de eso de estar comprando cosas que a veces no necesitamos, controlar un poquito nuestros hábitos de gasto. Y algo que creo que es clave y que no hemos hablado, Efraín, poner a trabajar tu dinero, ¿no? O sea, yo ahorré para una guitarra y me sirvió como, entre comillas, puedes llamarlo una pequeña inversión. Tú seguramente, ya por varias cosas que me has estado platicando, has hecho también tus inversiones. Pero creo que el punto hacia... Porque lo que todos quisiéramos y anheláramos es libertad financiera. O sea, es el hecho de que el dinero deje de ser un problema. Y eso creo que todos los que nos interesa un poquito de finanzas, de ahorro, de dinero, pues creo que una meta que puede ser, yo me atrevería a decir como un denominador de todos, pues es llegar a eso. Un poquito, ¿no? O sea, que el dinero no sea tanto un problema. Sí, pero no, pues poner a trabajar el dinero es una parte que todos dicen, muchos mencionan y te encuentras a muchos coaches en las redes sociales hablando de eso, pero ¿cómo se consigue? Wow, no, ya te estás yendo a palabras mayores, ¿eh? Eso lo vamos a dejar para otro podcast porque es todo un tema. Es todo un tema, ¿no? Pero sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que todos tuviéramos esa mentalidad, pero la realidad es que no. Muchas personas ni siquiera les ha pasado por su mente en ese concepto, libertad financiera, o ni siquiera se han planteado la posibilidad de que pudieran llegar al punto en que no se preocupen por el dinero. Porque como te digo, ¿no? Todo lo que venimos arrastrando de cultura, los hábitos, todo eso, y la educación en las escuelas, pues no te enfocan a eso, sino te enfocan a que trabajes toda tu vida y si bien te iba antes, porque ahorita ya no, tener una pensión. Entonces, sí es un buen objetivo que pudiéramos plantearnos de poner a trabajar el dinero. Y eso, esa pregunta que hiciste, el cómo, pues hay muchas posibilidades, aunque pudiera ser casi casi como una utopía, ¿no? En nuestra mente de que un día ya no voy a trabajar y voy a depender de mis inversiones. Pero la realidad es que sí se puede.
con una buena planificación y sobre todo si estamos más jóvenes, pues tenemos a favor el tiempo. Ya si tal vez estamos más centrados en años, pues ahí ya el tiempo tal vez no nos favorezca y tengamos que hacer un sacrificio aún mayor. Pero por ejemplo ahorita una persona, no sé, de 22, 23 años, si empezara hoy con esa mentalidad a invertir, ponle que a los 50 o incluso antes, depende pues dónde meta su dinero, pudiera llegar ya a tener esa libertad financiera. Entonces, es un buen objetivo que se puede hacer, pero sí es muy amplio el abanico de posibilidades, pero ahí te va algo así rápido, igual para todos. ¿Cuáles serían, y creo que ese es el punto, cuáles serían las posibilidades más cercanas para comenzar? Sí, para comenzar, pues basta con, no sé, una opción es CETES, meter el dinero a CETES, que ¿Qué son los CETES? es un instrumento de inversión gubernamental. Okay. Entonces el gobierno, por así decirlo, usa tu dinero para hacer más dinero, como lo que hacen los bancos, pero los bancos no te dan nada. Entonces tú le das tu dinero al gobierno y ellos al año te ofrecen o te prometen un retorno. Digamos que si tú metes 100 pesos, acabando el año te van a dar 13 pesos de ganancia. Entonces ya vas a tener tus 100 pesos más 13. Ok, entonces para contextualizar un poquito, hablando del proceso, imaginemos que, ok, ya me empecé a interesar por mis finanzas. Ya vi que tengo que hacer un presupuesto. O sea, a ver, ¿cuánto gano? ¿Cuánto estoy gastando? Ok, y ya me di cuenta de cuáles son tal vez las cosas en las que tal vez no debería de gastar. Ok, entonces ya reducí mis gastos. Y ahora ya estoy empezando a ahorrar. Y entonces ahí tengo mis ahorros, ¿no? Debajo del colchón, o los tengo en una alcancía, o los metí en un bote, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y creo que es algo que no hemos hablado. El dinero se devalúa, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Con tenerlo guardado allí. Sí. Si tienes 100 pesos guardados, al año esos 100 pesos ya no valen lo mismo. Exacto. O sea, en términos de que con esos 100 pesos, como todos los precios suben, la inflación hace que todos los precios aumenten, ya no compras con 100 pesos lo que hace 3 años comprabas con 100 pesos. Entonces ahí radica la importancia, ¿no? de invertir. Porque cuando inviertes, haces que a lo mejor tu dinero no se devalúe tanto. ¿Sí se puede ganarle a la inflación con las inversiones? Sí se puede. De hecho, eso nos lleva a algo importante también. Okay. Lo primero en lo que tenemos que invertir es en nuestra educación. Okay. Porque si no, siempre vamos a estar preguntando, oye, ¿dónde meto mi dinero? ¿Qué hago con esto? ¿Este lugar es seguro, no? Entonces ya cuando tú tienes tu educación, pues sabes, ¿no? Sabes cómo tomar mejores decisiones. Entonces sí, algo que le recomiendo mucho a todas las personas es que se informen sobre todos estos temas que hemos estado hablando de manera muy, muy general. Pues buscar los términos, ¿no? Googlearlos, leer algún libro como ese que mencionas. Uno también que es muy, muy clásico es el de Padre Rico, Padre Pobre, que te abre un poquito la mente a los términos o las materias que uno debe de ir dándose una idea. Por ejemplo, hablamos ya de tarjetas de crédito, de presupuestos, de gastos. Entonces, investigar más sobre cómo funcionan esos términos. Okay. Y ya cuando tiene uno cierta educación, pues ya entonces empezar a buscar opciones de invertir. Pero, por ejemplo, ahorita hay varios bancos, varias opciones donde tú puedes poner tu dinero y tan solo por tenerlo ahí guardado en vez de debajo del colchón, tu dinero ya te está generando un rendimiento anual. Entonces eso, si no te permite tal vez ganarle a la inflación, pero sí te permite ya ir conociendo los instrumentos que tienes a tu mano y por lo menos ahí amortiguar un poco sin que tú hagas nada, solamente con tenerlo guardado. Pero en vez de que esté debajo del colchón y se lo puedan comer las polillas o algo, Okay. ya está generando pues ese dinero. Entonces es donde ya entra los objetivos y la planeación que tú te hagas hacia el futuro, pero la verdad el tema de las inversiones es muy amplio, pero es posible llegar a pues tener rendimientos interesantes pues.
Ok, o sea, creo que concuerdo contigo en el sentido de que pues sí es muy amplio, porque incluso para esta cuestión de invertir, pues es algo de mucho estudio. O sea, en el sentido de que muchos tenemos, al menos yo tengo esta visión del inversionista como ese hombre de negocios, ¿no? De traje y maletín, ¿no? Que siempre la bolsa de valores y todo el tiempo está hablando, ¿no? Por teléfono de, no, las acciones, ¿no? Y entonces, no, no sé qué tan cierto sea esa visión. Ya actualmente, pues, hay en redes sociales te encuentras muchísimos anuncios, ¿no? Sobre toda esta cuestión financiera y te lo venden como que tan fácil, ¿no? Desde una aplicación de celular, ¿no? Y que te puedes hacer, y casi te venden el cofre de oro que está al otro lado del arco iris, diciendo, ok, no, pues es que es súper sencillo desde un celular, ¿no? Y jugando videojuegos, mientras tú estás jugando videojuegos, tu dinero está trabajando por ti, y parece tan sencillo, pero creo que si está este lado, no sé, tú conoces más al respecto de todos los riesgos que se pueden correr. Porque claro, o sea, ya en algún momento lo estuvimos platicando sobre cuál era la inversión más segura. Y yo te lo preguntaba, ¿cuál es el tipo de inversión más segura? Que tú muy acertadamente me corregiste. No, bueno, segura ninguna. Menos riesgosa, a lo mejor. Ok, entonces te propongo, Efraín, ahorita nos vamos a un corte y continuamos hablando sobre todo esta cuestión del riesgo en la inversión, para que la gente que nos escuche pues se informe un poquito más. Ok, ¿qué onda con las inversiones? Ya tengo mis ahorros, ya sé que tal vez invirtiéndolo puedo hacer crecer un poquito ese dinero, pero ¿qué hay de por medio? ¿Y cómo podríamos empezar? Entonces, ¿te parece? Vamos a un pequeño corte. Vamos a darle. Entonces, damas y caballeros, los dejamos un momento con esto de la banda estadounidense de Strokes. Es un tema bastante reciente del 2020. La canción se llama The Adults Are Talking. Y pues esto es La Puerta 2697. En un momento estamos nuevamente de regreso. Damas y caballeros, estamos de regreso en La Puerta 2697 y seguimos platicando con Efraín. Efraín, nos habíamos quedado con esta cuestión de las inversiones, ¿no? Creo que la charla nos había llevado un poquito hasta allí, hasta ese tema. Ya nos platicaste que pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, hay gente que de repente empieza a manejar sus finanzas y esta cuestión de las inversiones empieza a resultar bastante atractiva, ¿no? Más que nada por la premisa de que, ok, implica el ganar dinero con solamente tenerlo allí o no hacer relativamente mucho, y es como una forma de lo que mencionábamos, poner a trabajar el dinero por uno en lugar de uno, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Efraín, o sea, hablar sobre la cuestión del riesgo, ¿no? Porque de repente, o sea, invertir sí es algo que te lo pintan como la gallina de los huevos de oro, pero ¿qué tanto de eso sí es así? ¿Qué tanto hay de riesgo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues algo que tenemos que grabar mucho en nuestra mente es que toda inversión es riesgosa. No hay escapatoria. Porque nada es seguro. Así que desde ahí, pensar que lo que yo voy a invertir es dinero que estoy dispuesto a perder. Okay. Y por eso, si uno tiene finanzas estables, cuando uno aparta cierta cantidad para invertir, entonces sabes que si tú pierdes esos 500, 1000 pesos o la cantidad que tú quieras, no pasa nada. Porque tú estás consciente de que ese dinero es para arriesgarlo o para invertir. Okay. Y ahí ya entran diferentes clases de riesgo o clases de inversiones que son con riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Okay. Entonces, así rápidamente,
riesgo bajo es como eso que te comento de los CETES. Eso es algo... De hecho, actualmente es la inversión menos riesgosa que existe en México. Ok, los CETES. Los CETES, la menos riesgosa y obviamente es la que menos ganancia te genera por ser menos riesgosa. Ok, entonces a mayor riesgo es también la ganancia es mayor, ganancia, ¿no? Ajá, exacto. Y digamos, ya algo muy riesgoso, pues son las criptomonedas. Te pueden dar muchísima ganancia, pero son muy riesgosas. También puedes perderlo. Claro, Ok. entonces es donde cuando uno hace ese análisis de tus finanzas, puedes destinar cierta cantidad a cierto nivel de riesgo. Y cabe destacar que ya cuando hablamos de inversiones, pues sí debemos de estar bien informados. Siempre donde vayamos a meter nuestro dinero, pues tenemos que conocer muy bien precisamente ese tema del riesgo que hay y no hacer nada solo por impulso o algo que no conozcamos. Entonces sí tenemos que darnos el tiempo. Digamos que ya es como irnos a algo más profesional, por así decirlo. Y lo más básico es lo que ya platicamos. Hay que primero asentar todo eso. Ya que tengamos todo eso bien controlado, entonces ya pensar en alguna inversión. O empezar con algo de muy, muy bajo riesgo que no implique tanto conocimiento, ¿no? Ok, entonces de entrada, algo que es importante a tener en cuenta, Efraín, es que, ok, si yo quiero invertir, tengo que también ir a sabiendas de que hay posibilidades de que eso que yo meta a la inversión lo pierda. Claro. Por completo. Pues depende. O es parcial. Puede ser parcial o por ejemplo, ¿no? Hace tiempo, hace algunos años pasó lo de un banco FAMSA. Tal vez escuchaste de él, que se fue a la quiebra. Entonces la gente que tenía ahí su dinero, pues lo perdió. Aunque era una institución, digamos, conocida, formal y todo, ¿no? Actualmente los bancos tienen un seguro que se llama IPAP, donde te protegen tu dinero como hasta 2 millones, algo así, cierta cantidad. Entonces, si tú tienes menos de esa cantidad invertida y el banco quiebra por alguna razón, ese seguro, en teoría, te protege tu dinero, ¿no? Pero ya si pasa de la cantidad del seguro, ese dinero pues ya lo perdiste. Lo pierdes. Lo pierdes, ajá. Que por esa misma razón es que tal vez esta cuestión de los CETES termina siendo como una inversión menos riesgosa, ¿no? Porque implicaría, se relaciona con el gobierno, ¿no? Algo así había escuchado, tú me desmentirás, Efraín, que, o sea, termina siendo la menos riesgosa porque implicaría que para que tú pierdas tu dinero necesita el país ser invadido por otro país, cosas así, o sea, como para que realmente tu dinero termine estando en riesgo, o qué riesgos hay con los CETES. Sí, exacto, algo así muy de catástrofe nacional. Sí. Que también no lo vemos muy lejano, ya ves cómo está la situación a nivel mundial. Ahora sí, como es el meme, ¿no? O sea, la probabilidad de que invadan México es baja, pero nunca cero. Sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Que conozcamos qué riesgo, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué hace que pierdas tu dinero si inviertes, ¿no? Ya lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, que la institución donde lo invertiste, pues, quiebre. Entonces ya no tienen dinero para pagarte, ya se perdió, ¿no? Sí, exacto. Es como si tú pusieras una taquería, no pegó tu taquería y pues lo que invertiste ahí, pues lo pierdes. Okay. Si no lo vendes o algo, ¿no? O que pongas tu puestito de tu carrito de tacos y que pase un carro, te choque y no lo hayas protegido con algún seguro y ya lo perdiste, ¿no? Mencionaste ahorita lo del banco y dijiste, hay un seguro, los seguros tienen un banco, los bancos tienen un seguro, perdón, que en teoría, lo mencionaste en teoría, y eso para una mente ansiosa con ganas de invertir, ese en teoría implica como que, ok, a pesar de eso puede que haya un riesgo más. Sí, como cualquier seguro que contrates de carro, de casa, de lo que sea, pues yo no he pasado una experiencia así, pero muchas personas que tienen algún seguro y que dicen, no, pues sí llegó el seguro, pero resultó que en las letras chiquitas decía tal cosa y no me cubrió, a fin de cuentas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Yo compré una moto, entonces decía que la póliza del seguro
te incluía que cualquier cosa se iba a reparar. Y a los días se le cayó un cerrojo donde le pones el candado al volante, al manubrio. ¿Cómo se le llama? Sí, el de para yo lo llamo como el seguro donde que laqueas la moto. Ah, pues ese se le cayó por tal vez estaba mal ensamblado o algo. Y fui y que el seguro no aplicaba en eso, pues, la garantía que no aplicaba en esa pieza en específico. Entonces, pues digo, entonces para qué, si la acababa de comprar, pues. Entonces, por eso digo, pues, que en temas financieros igual los seguros son en teoría, como ese del banco, porque pues nunca lo he visto en la práctica. Así que solo por eso digo que es teórico. Okay. ¿Cómo llegas, Efraín, a toda esta cuestión de la inversión personalmente? ¿Cómo fue tu proceso de...? Porque ya nos platicabas en algún momento, ok, a mí me dio por ahorrar, me lo inculcaron también, pero ¿cómo es que llegas a esta cuestión de, ok, me intereso mucho por las finanzas personales? ¿Cómo es que comienzas a invertir? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Sí, pues lo primero fue en el Afore, cuando ya me empecé a educar más sobre este tema. Entraste a trabajar allí. Ajá, entré a trabajar ahí y pues ahí te capacitan sobre todos esos asuntos, más relacionados con lo de la pensión y algunos fondos de inversión, porque en realidad las Afores son administradoras de fondo para el retiro. Entonces fue que dije, pues a ver, ¿qué está pasando ya conmigo? Y como tenía el plan de ahorrar, dije, bueno, voy a usar esto que ya conozco de las Afores para ahorrar allí y que me genere un rendimiento. Entonces lo primero que hice fue eso, se llama ahorro voluntario, que se puede hacer en cualquier Afore, donde tú metes tu dinero, ellos administran tu fondo y ellos ganan dinero con tu dinero y a ti te dan un pequeño porcentaje. Y sí, al final del tiempo que yo destiné para ahorrar, pues tuve un retorno de dinero que pues sí dije, wow, o sea, si lo hubiera tenido en el banco nada más, no me hubiera dado nada, pero por tenerlo aquí me dio algo. Entonces para mí eso fue como un incentivo para seguir buscando maneras de invertir, maneras de que pues mi dinero siguiera trabajando y entonces fue que empecé pues una larga búsqueda. Porque yo siempre he aprendido cosas como por mi cuenta. Siempre yo soy de que me pongo a investigar algo hasta que encuentro. Entonces me puse a leer, me puse a ver videos, a investigar en internet. Ya que empecé a tener varias opciones, empecé a invertir en alguna, en otra. Y fue que fui encontrando pues lo que más se adaptaba a mi estilo. Pues porque eso también es importante. Hay algo que se llama perfil inversionista, que cada persona lo adapta a su perfil. Entonces, si te vas a dedicar a buscar maneras de inversión o vas a estar ahí activo en tus inversiones, o si solo vas a invertir y te vas a olvidar de él por 5 o 10 años, o si quieres que alguien lo trabaje por ti, o si eres emprendedor y quieres invertir y moverle, cada quien tiene un perfil diferente. Acorde a tus necesidades, a lo que tú quieres, a lo que buscas, ¿ok? Ajá, exactamente. Entonces así fue como yo me fui metiendo en ese mundo. Entré un poco por el lado del trading, que también es ahorita muy, muy común, que igual sigo investigando, aprendiendo. Ahora estoy en un banco que también tiene una opción de inversión con una aplicación. También en el banco de aquí, que hay en Acatic, también metí un dinero a ver cómo estaba. En una empresa también donde te ofrecen rendimientos y capacitación en todo este aspecto. Y así he estado moviéndole, buscando y pues siempre uno tiene que seguir aprendiendo y pues con un plan, siempre con un plan. Con un objetivo, o sea, con tus objetivos bastante claros, ¿no? Exacto. Y que creo que, o sea, creo que el punto, esto de los objetivos, pues es bastante importante, ¿no? Porque hacia dónde te puedes mover con tu dinero si no tienes claro un objetivo, ¿no? Porque hablar de inversiones cuando ya, por ejemplo, quieres y tienes un plan, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, me hablabas antes de empezar este segmento de la pensión, ¿no? Y de cómo algunos de nuestra generación, de esta generación, pues no, a lo mejor no vamos a alcanzar a ser pensionados, ¿no?
Entonces, me comentabas que eso también te movió un poquito para, ok, a ver, ¿qué onda con esta cuestión, no? Sí, sí, es cierto. Es que si uno no tiene objetivos claros o no le prestas atención, pues entonces ya cuando llega el momento en que necesitas usar recursos, pues ya te metes en aprietos. Y es lo que yo vi que a mucha gente le pasa, que respecto a la pensión, los que pues estaban en la generación antigua, la ley antigua, ellos cuando llegaba el momento que cumplían los 60 años y que iban a reclamar su pensión, no sabían cuánto les iba a tocar, se daban cuenta que si hubieran hecho un pequeño ajuste en su presupuesto, hubieran tenido una pensión de hasta 3 veces más o 5 veces más y se arrepienten, pero pues ya es lo que les toca o ya no tienen el tiempo para hacerlo. Entonces, pues digo yo, ¿por qué esperar hasta un momento así como para ya ponerte a investigar? Teniendo pues ahorita vivimos en la era de la comunicación y de la información donde todo está a nuestro alcance. Entonces, pues sí es importante darse el tiempo para hacer una buena planificación y pues plantearse objetivos también realistas porque pues tal vez el 100% de lo que querramos o nuestro plan tal vez no se vaya a realizar, pero sí tener pues cierta base. Ok. Y tal vez sería, por ejemplo, sí, o sea, como ciertas actividades, ¿no? Como, es casi como si los planes grandes los pudiéramos desglosar en acciones más pequeñas, ¿no? Y esas a lo mejor a su vez las podemos separar en tareas más específicas, ¿no? Y ahí es donde tal vez podríamos empezar a trabajar, ¿no? Sí, claro, claro. Toda meta grande hay que empezar con pasos pequeños. Ok. Efraín, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que a lo mejor todavía no se han puesto a pensar qué onda con mi dinero? O que a lo mejor ya andan viendo, ya empezaron a ahorrar y quieren ir al otro nivel. ¿Qué les recomiendas a todas esas personas que nos escuchan, a los que nos están viendo? Sí, pues principalmente que se pongan el objetivo de tratar de tener finanzas saludables. Ese sería como algo fundamental. Proponérselo, pues. Uh-huh. Y claro, ya de ahí ponerse a investigar, a leer, a tratar de informarse sobre las opciones que existen actualmente y tener por escrito sus ingresos y sus gastos. Eso es algo muy básico. Muy básico. Que ayuda bastante a darse uno cuenta de la realidad financiera que uno está viviendo. Entonces, empezar por eso, de ser consciente de que tenemos que estar informados sobre nuestra situación. Y ya, de ahí van a empezar a salir ideas o opciones que con el tiempo se pueden ir probando, pero lo fundamental es uno mismo personalmente administrarse y ya de ahí lo que sigue. Pero el primer paso es ese. Okay. Pues Efraín, te agradezco muchísimo el tiempo, la entrevista, la charla. Creo que fue una charla bastante amena y es un placer escucharte, la verdad, y hablar de este tema, porque se nota luego que es un tema que te apasiona, que te encanta, que te agrada, y pues agradecerte el tiempo. Ya estarás editando todo esto y te tocará escuchar la charla otra vez. Pues mil gracias Efraín por haber estado aquí en este primer episodio del podcast. Sí, no, pues gracias también a ti por la invitación y pues esperamos que toda la gente que nos escucha, que los siga a ustedes, que le dé mucho amor a este proyecto que están haciendo y pues aquí estamos, cualquier cosa para servirles. Claro que sí, encantado y en lo posible, pues qué mejor que a lo mejor pues platicar en otra ocasión, ¿verdad? Que tenerte aquí sería un placer tenerte aquí nuevamente las veces que tú quieras. Al final de cuentas, este espacio pues también es tuyo, ¿no, Efra? Pues muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron viendo en YouTube. Muchísimas gracias. Esto fue La Puerta 2697, un podcast de la Biblioteca Pública José Luis Leal Sanabria. Nos despedimos, damas y caballeros, en nombre de Efraín, en nombre de Joel, mi compañero que lamentablemente no nos pudo acompañar, y en nombre de Russo Palpater, pues nos despedimos.
con este tema de la banda guatemalteca Viento en Contra, esto que se llama Tiembla el Suelo. Esto fue La Puerta 2697 y nos estaremos viendo y escuchando en otra ocasión. Chao.